algo con lo que tendría que vivir el resto de mis días. Me dijeron que podían controlar los síntomas, pero nunca curarme completamente. Tomaba medicamentos que me producían efectos secundarios terribles. Mi cuerpo estaba débil, mi mente confundida, y lo peor de todo es que mi fe estaba tambaleando. Me preguntaba constantemente, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué permite que yo, que le sirvo, que oro, que leo su palabra, esté sufriendo de esta manera? Durante meses oré pidiendo sanidad. Rogaba, suplicaba, lloraba delante de Dios. Iba a cada servicio de sanidad que había en mi ciudad. Diferentes pastores oraron por mí. Algunos me ungieron con aceite, otros declararon palabras proféticas sobre mi vida. Y aunque sentía momentos de alivio temporal, la enfermedad siempre regresaba con la misma o mayor intensidad. Llegué a un punto donde comencé a creer que tal vez era voluntad de Dios que yo estuviera enfermo, que quizás me estaba enseñando algo a través del sufrimiento, que debía aceptar esta cruz y llevarla con paciencia. Pero una noche, en la profundidad de mi desesperación, cuando ya casi había perdido toda esperanza, Dios habló a mi corazón de una manera que nunca olvidaré. No fue una voz audible, pero fue tan clara en mi espíritu que no podía confundirla con nada más. Me dijo: «Hijo, deja de rogarme por algo que ya te di. En la cruz, mi Hijo no solo cargó tus pecados, cargó también tus enfermedades. Ya está hecho. El problema no es que yo no quiera sanarte. El problema es que no has entendido que ya te sané». Esas palabras me sacudieron hasta lo más profundo de mi ser. En ese momento comencé a comprender algo que había leído 1000 veces, pero nunca había realmente entendido. Isaías 53 dice que Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, que por sus heridas fuimos sanados. Note el tiempo verbal. Fuimos sanados. No dice que seremos sanados si Dios quiere o cuando llegue el momento correcto. Dice que ya fuimos sanados hace más de 2000 años cuando Jesús murió en esa cruz. Suscríbase ahora mismo al canal, porque lo que voy a compartir va a revolucionar su forma de ver la sanidad. Esa revelación cambió todo para mí. Entendí que había estado orando desde el lugar equivocado. Había estado orando como un mendigo pidiendo limosna cuando en realidad soy un hijo del Rey. Había estado rogando por algo que ya era mío, como si tuviera $1.000.000 en el banco, pero viviera en la pobreza porque no sabía que tenía esa cuenta. La sanidad no es algo que tenemos que convencer a Dios de darnos. Ya la compró, ya la pagó, ya está disponible. Solo teníamos que recibirla por fe. Entonces, Dios comenzó a mostrarme algo más. Me dijo: «La enfermedad es un intruso en tu cuerpo. No tiene derecho legal de estar ahí». Cuando mi Hijo murió en la cruz, despojó a los principados y potestades, triunfó sobre ellos públicamente. La enfermedad perdió toda autoridad sobre ti, pero está en tu cuerpo porque tú le has permitido quedarse, no porque tenga derecho a estar ahí. Eso fue como un relámpago de entendimiento en mi mente. La enfermedad era como un inquilino que había sido legalmente desalojado, pero seguía viviendo en la casa porque nadie lo había echado físicamente. Fue entonces cuando Dios me reveló lo primero que hizo para sanarme. Me mostró mi verdadera identidad en Cristo. Verá, durante todo el tiempo que estuve enfermo, me identificaba como un enfermo. Decía cosas como mi enfermedad, mi condición, mi dolor crónico. Sin darme cuenta, había hecho de la enfermedad parte de mi identidad. Pero Dios me dijo: «Tú no eres un enfermo que espera ser sanado. Eres un hijo mío que fue creado a mi imagen y semejanza. En mí no hay enfermedad». La enfermedad no es parte de quién eres. Es algo ajeno que se adhirió a ti, pero no te define.
Cuando entendí esto, algo comenzó a cambiar en mi interior. Dejé de presentarme como el hermano que está enfermo y necesita oración. Comencé a declararme como hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, alguien en quien habita la gloria del Altísimo. 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos enfermos. Si su presencia está en mí, entonces mi cuerpo tiene que ser un lugar apto para su morada. Comente ahora mismo: soy templo del Espíritu Santo, y declare su verdadera identidad en Cristo. Lo segundo que Dios hizo para sanarme fue enseñarme sobre la autoridad que tengo en Cristo. Durante años había sido un cristiano pasivo, esperando que Dios hiciera algo mientras yo sufría pacientemente. Pero Dios me mostró en Lucas 10:19, donde Jesús dice: les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Esa autoridad no es solo para los apóstoles o los pastores famosos, es para cada creyente, incluyéndome a mí. Dios me dijo: hijo, yo ya hice mi parte, envié a mi hijo a morir por ti, ya pagué el precio completo por tu sanidad, ahora te toca a ti hacer tu parte. Tienes que usar la autoridad que te di para echar fuera la enfermedad. Esto fue revolucionario para mí. Me di cuenta de que Dios no iba a bajar del cielo a sacarme la enfermedad mientras yo permanecía pasivo. Él ya había hecho todo lo necesario en la cruz. Ahora me tocaba a mí, con la autoridad que Él me dio, ordenarle a la enfermedad que saliera de mi cuerpo. Fue entonces cuando oré de una manera completamente diferente. Ya no rogué, ya no supliqué, ya no dije: Dios, si es tu voluntad, por favor, sáname. En lugar de eso, me puse de pie en mi habitación, puse mis manos sobre mi cuerpo y con voz firme dije: enfermedad, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de mi cuerpo ahora mismo. No tienes ningún derecho legal sobre mí. Soy propiedad de Dios, comprado con la sangre de Jesús. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús te ordeno que sueltes lo que no te pertenece. Cuando oré así, algo diferente sucedió. Sentí una autoridad en mi espíritu que nunca antes había experimentado. No estaba rogando como víctima, estaba declarando como hijo del Rey. No estaba esperando a ver si Dios quería, estaba aplicando lo que Él ya había hecho. Y en ese momento, aunque todavía sentía los síntomas en mi cuerpo, algo cambió en el reino espiritual. Había tomado mi posición de autoridad y la enfermedad había recibido su orden de desalojo. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse ningún mensaje que fortalezca su fe y autoridad espiritual. Pero Dios no se detuvo ahí. Lo tercero que hizo para sanarme fue enseñarme a mantener mi confesión de fe, sin importar lo que viera o sintiera. Después de orar con autoridad, esperaba que los síntomas desaparecieran inmediatamente. Y cuando al día siguiente desperté sintiendo el mismo dolor, la misma debilidad, empecé a dudar. Pensé: no funcionó, nada cambió, sigo igual. Pero fue entonces cuando Dios me habló nuevamente y me dijo algo crucial: los síntomas son mentirosos. Mi palabra es la verdad, y mi palabra dice que por las llagas de Jesús fuiste sanado. ¿A quién vas a creerle? ¿A lo que sientes o a lo que yo digo? Esa fue una de las lecciones más difíciles, pero más importantes de mi vida. Dios me mostró en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no se basa en lo que sentimos o vemos. La fe se basa en lo que Dios dijo en su palabra. Entonces, tomé una decisión que cambió todo. Decidí creerle a Dios por encima de mis síntomas.
Cada vez que sentía el dolor, cada vez que venía la debilidad, declaraba en voz alta: no, por las llagas de Jesús fui sanado. Mi cuerpo está alineándose con esa verdad ahora mismo. Lo que siento es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Los primeros días fueron una batalla intensa. Los síntomas seguían ahí. A veces parecían incluso empeorar. El enemigo susurraba constantemente en mi mente: nada ha cambiado. Te estás engañando a ti mismo. Sigues enfermo. Pero yo no solté mi confesión. 3 veces al día, sin falta, declaraba mi sanidad. En la mañana al despertar, a mediodía y antes de dormir, ponía mis manos sobre mi cuerpo y decía: gracias, Padre, porque por las llagas de Jesús fui sanado. Mi cuerpo está siendo restaurado. Cada célula, cada órgano, cada sistema está funcionando como tú lo diseñaste. Estoy sano, completo y libre en el nombre de Jesús. Fue en la segunda semana cuando comenzó a suceder algo asombroso. Los síntomas empezaron a disminuir. Al principio fue sutil, tan leve que casi lo ignoré. Pero con cada día que pasaba, con cada declaración de fe que hacía, sentía más fuerza, menos dolor, más claridad mental. Era como si mi cuerpo finalmente estuviera escuchando lo que mi espíritu había estado declarando. Y en la 4ª semana, cuando fui a hacerme estudios médicos de control, el doctor entró a la sala con una expresión de total confusión. Me dijo: no entiendo qué pasó. Los marcadores que estaban alterados ahora están completamente normales. No hay señal de la enfermedad. Deje su comentario ahora contando cómo Dios está obrando en su vida. Su testimonio puede inspirar a miles. Lo cuarto que Dios hizo para sanarme fue revelarme el poder de su presencia. Durante mi enfermedad, había descuidado mi tiempo a solas con Dios. Oraba pidiendo sanidad, pero no pasaba tiempo simplemente disfrutando de su presencia. Leía la Biblia buscando promesas de sanidad, pero no meditaba en ella para conocerlo más a Él. Iba a la iglesia esperando recibir un milagro, pero no adoraba de corazón. Estaba tan enfocado en mi necesidad que había perdido de vista al que suple toda necesidad. Dios me dijo: hijo, mi presencia es el lugar más poderoso que existe. Donde yo estoy, la enfermedad no puede permanecer. Es como tratar de mantener oscuridad en un cuarto cuando se prende la luz. No puede. La luz desplaza la oscuridad automáticamente. De la misma manera, mi presencia desplaza la enfermedad automáticamente. Entonces comencé a hacer algo diferente. Dejé de enfocarme tanto en la enfermedad y comencé a enfocarme en buscar la presencia de Dios. Pasaba horas en adoración, no pidiendo nada, simplemente amándolo, agradeciéndole, exaltando su nombre, y algo extraordinario comenzó a suceder. En esos momentos de adoración profunda, cuando estaba completamente perdido en su presencia, los síntomas desaparecían. Era como si su gloria fuera tan intensa que la enfermedad no podía existir en ese ambiente. Al principio, cuando terminaba de adorar, los síntomas regresaban. Pero mientras más tiempo pasaba en su presencia, más largo era el alivio. Y llegó un punto donde la presencia de Dios se hizo tan constante en mi vida que la enfermedad simplemente no pudo quedarse más. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Note que dice habitar, no visitar. Dios no quiere que vengamos a su presencia solo cuando necesitamos algo. Quiere que vivamos ahí, que hagamos de su presencia nuestra morada permanente. Y cuando hacemos eso, cuando cultivamos una vida de adoración continua, su gloria nos rodea de tal manera que la enfermedad simplemente no puede sobrevivir. Suscríbase ahora y sea parte de esta comunidad que está aprendiendo a vivir
en la presencia transformadora de Dios. Lo quinto que Dios hizo para sanarme fue mostrarme las puertas espirituales que había permitido que se abrieran en mi vida. No todas las enfermedades tienen una puerta espiritual, pero muchas sí. Y Dios comenzó a revelarme áreas en mi vida donde le había dado acceso al enemigo sin darme cuenta. Una de las más grandes fue la falta de perdón. Había alguien en mi vida que me había herido profundamente años atrás, y aunque decía que había perdonado, en lo profundo de mi corazón todavía guardaba resentimiento. Dios me dijo: hijo, la falta de perdón es como veneno en tu cuerpo. Mientras sigas aferrado a esa amargura, estarás abriendo una puerta para la enfermedad. Y Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Me di cuenta de que mi falta de perdón no estaba afectando a la persona que me había herido, me estaba destruyendo a mí. Era como si estuviera bebiendo veneno esperando que la otra persona muriera. Entonces Dios me llevó a través de un proceso de perdón genuino. No fue fácil. Tuve que decidir perdonar, no porque esa persona lo mereciera, sino porque yo necesitaba ser libre. Oré una oración donde específicamente nombré a esa persona, recordé cada ofensa y conscientemente decidí soltarlas todas. Dije: en el nombre de Jesús, perdono completamente a esta persona. Suelto todo resentimiento, toda amargura, todo deseo de venganza. Los bendigo y los libero. Y cuando hice eso, fue como si cadenas invisibles se rompieran en mi espíritu. Sentí una libertad que no había experimentado en años. Pero eso no fue todo. Dios también me mostró otras puertas que había dejado abiertas. Me mostró patrones de pensamiento negativos, palabras de muerte que había hablado sobre mi propia vida, hábitos de desobediencia en ciertas áreas y relaciones tóxicas que estaban drenando mi vida espiritual. Una por una, con la ayuda del Espíritu Santo, comencé a cerrar esas puertas. Me arrepentí de lo que necesitaba arrepentirme, corté lo que necesitaba cortar, cambié lo que necesitaba cambiar. Y con cada puerta que cerraba, sentía más libertad, más fuerza, más vida fluyendo en mí. Comenté: cierro toda puerta al enemigo, si está listo para hacer los cambios que Dios le está mostrando. Lo sexto que Dios hizo para sanarme fue enseñarme el poder de mis palabras. Durante todo el tiempo que estuve enfermo, yo mismo estaba profetizando muerte sobre mi vida sin darme cuenta. Decía cosas como: nunca voy a mejorar, esta enfermedad me va a matar, siempre he sido enfermizo. En mi familia todos tienen esto. Con mis propias palabras, estaba construyendo una prisión alrededor de mí. Pero Dios me mostró en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mis palabras no eran neutrales, estaban creando realidades. Cada vez que decía algo negativo sobre mi salud, estaba abriendo una puerta para que esa negatividad se manifestara. Jesús dijo en Marcos 11:23 que cualquiera que diga a un monte: quítate, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces tomé control de mi boca. Dejé de hablar de mi enfermedad como si fuera mi posesión. Dejé de identificarme como enfermo. Dejé de contar una y otra vez mis síntomas a todo el que me preguntaba cómo estaba. En lugar de eso, comencé a hablar vida, salud, sanidad. Cuando alguien me preguntaba cómo me sentía, en lugar de dar un reporte detallado de todos mis síntomas, decía: estoy siendo sanado por el poder de Dios. Cada día me siento más fuerte. No estaba mintiendo. Estaba declarando la verdad de la palabra de Dios por encima de la verdad de mis circunstancias. Y algo poderoso comenzó a suceder. Mientras más declaraba vida con mi boca,
más vida comenzaba a manifestarse en mi cuerpo. Era como si mis palabras estuvieran programando mi cuerpo para sanar. Proverbios 4:20-22 dice que las palabras de Dios son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Cada vez que declaraba la palabra de Dios sobre mi salud, estaba liberando medicina divina en mi cuerpo. Cada vez que decía, por las llagas de Jesús fui sanado, estaba activando el poder que ya estaba disponible para mí. Suscríbase al canal y comparta este mensaje con alguien que necesita entender el poder de sus palabras. Lo séptimo que Dios hizo para sanarme fue darme una revelación profunda de su amor. Durante mi enfermedad, en el fondo de mi corazón, creía que tal vez Dios estaba enojado conmigo, que estaba siendo castigado por mis errores pasados, que no merecía ser sanado. Esa culpa y esa vergüenza eran como un muro que bloqueaba mi sanidad. Sabía intelectualmente que Dios me amaba, pero no lo sentía en mi corazón. Pero un día, durante un tiempo de oración, tuve un encuentro con Dios que cambió todo. Vi en mi espíritu a Jesús en la cruz, sangrando, sufriendo, muriendo. Y Él me miró directo a los ojos y me dijo, ¿ves esto? Lo hice por ti, no porque fueras digno, sino porque te amo. Ya pagué por todos tus pecados, ya pagué por toda tu enfermedad. Deja de rechazar el regalo que te he dado. En ese momento, algo se rompió en mi interior. Comencé a llorar incontrolablemente, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Por primera vez en mi vida, realmente entendí que Dios me amaba incondicionalmente. No tenía que ganarme su amor. No tenía que ser perfecto para recibir su sanidad. Romanos 5:8 dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Si Él me amó lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir por mí, cuando todavía era pecador, ¿cuánto más me ama ahora que soy su Hijo? 1 Juan 4:18 dice, «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Me di cuenta de que había estado orando desde un lugar de miedo en lugar de un lugar de amor. Tenía miedo de que Dios no quisiera sanarme, miedo de que mi fe no fuera suficiente, miedo de que no mereciera un milagro. Pero cuando experimenté la revelación profunda de su amor incondicional, todo ese miedo se fue. Comencé a orar desde un lugar de confianza absoluta, sabiendo que Él desea mi bienestar más que yo mismo. Y cuando oré así, desde esa revelación del amor de Dios, mi oración se volvió imparable. Comente, Dios me ama incondicionalmente, si esta verdad está tocando su corazón ahora mismo. Lo octavo que Dios hizo para sanarme fue mostrarme que la batalla es espiritual, no solo física. Durante mucho tiempo había visto mi enfermedad solo desde una perspectiva natural. Pensaba que era simplemente un problema médico que necesitaba una solución médica. Pero Dios me reveló que detrás de cada enfermedad hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar. Efesios 6:12 dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». En Lucas 13 hay una historia poderosa de una mujer que llevaba 18 años encorvada. Cuando Jesús la sanó, dijo específicamente, «Y a esta hija de Abraham, a quien Satanás había atado durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta atadura?». Jesús identificó claramente que detrás de esa enfermedad había una atadura satánica. 1 Juan 3:8 dice, «Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». La enfermedad es obra del diablo, y Jesús vino a destruirla. Cuando entendí esto, cambió completamente mi forma de enfrentar la enfermedad. Ya no la veía solo como un problema médico, sino como un ataque del enemigo. Y Dios me había dado autoridad
sobre todo el poder del enemigo. Entonces comencé a orar de manera diferente. Ya no oraba solo pidiendo sanidad física, oraba tomando autoridad sobre los poderes espirituales detrás de la enfermedad. Decía: en el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu de enfermedad, de dolor, de aflicción. No tienen ningún derecho legal sobre mí, porque soy comprado por la sangre de Jesús. Y cuando comencé a pelear la batalla en el nivel correcto, en el nivel espiritual, comencé a ver victorias que no había visto antes. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no estaba peleando para obtener la victoria, estaba peleando desde la victoria que Jesús ya había ganado. No estaba tratando de vencer al enemigo, estaba aplicando la victoria que Cristo ya había obtenido sobre él. Suscríbase ahora para seguir aprendiendo a pelear sus batallas desde la posición de victoria que Cristo ya ganó para usted. Lo noveno que Dios hizo para sanarme fue enseñarme el poder del nombre de Jesús. Había usado el nombre de Jesús en mis oraciones antes, pero como una fórmula, no con verdadero entendimiento de su poder. Pero Dios me mostró en Filipenses 2:9-10 que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. Es la representación de toda su autoridad, todo su poder, todo lo que Él hizo en la cruz. Cuando uso el nombre de Jesús con fe, estoy invocando toda la autoridad del cielo. Y ante esa autoridad, la enfermedad tiene que doblar rodilla. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si el nombre de Jesús tiene poder para salvar almas, tiene poder para sanar cuerpos. Entonces comencé a usar el nombre de Jesús con autoridad y convicción. Ya no lo murmuraba al final de una oración débil, lo declaraba con poder. Ponía mis manos sobre mi cuerpo y decía: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno a esta enfermedad que salga. En el nombre de Jesús, hablo sanidad a cada célula. En el nombre de Jesús, declaro que estoy completo y sano. Y cada vez que hacía esto, sentía el poder de ese nombre fluyendo a través de mí, destruyendo la obra del enemigo en mi cuerpo. Lo décimo que Dios hizo para sanarme fue mostrarme que necesitaba actuar de acuerdo a mi fe. Santiago 2:17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No estoy diciendo que tuve que hacer obras para ganarme la sanidad. Ella ya era mía, pero sí tuve que actuar de acuerdo a lo que decía que creía. Si decía que estaba sanado, tenía que empezar a vivir como alguien sano. Dios me desafió: si realmente crees que ya estás sanado, ¿por qué sigues hablando como enfermo? ¿Por qué sigues haciendo planes basados en estar enfermo el resto de tu vida? ¿Por qué sigues identificándote como un enfermo? Esas preguntas me confrontaron profundamente. Me di cuenta de que aunque con mi boca declaraba sanidad, con mis acciones seguía viviendo como enfermo. Había una desconexión entre lo que decía y lo que hacía. Entonces tomé una decisión radical. Decidí que iba a vivir como si ya estuviera completamente sano, aunque todavía sintiera síntomas. No fue irresponsable, seguí tomando mis medicamentos bajo supervisión médica. Pero mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, comencé a vivir como alguien sano. Dejé de cancelar compromisos asumiendo que estaría demasiado enfermo. Dejé de hablar constantemente sobre mi condición. Dejé de dejar que la enfermedad dictara mis decisiones. Y algo extraordinario sucedió. Mientras más vivía como si ya estuviera sano, más mi cuerpo comenzaba a alinearse con esa realidad.
Era como si mis acciones de fe estuvieran señalándole a mi cuerpo la dirección correcta. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo era lo que creía que era. Y cuando comencé a creer de verdad, con fe que producía acciones correspondientes, que era una persona sana, mi cuerpo no tuvo más opción que manifestar esa realidad. Deje su comentario compartiendo cómo está actuando en fe sobre lo que Dios le ha prometido. Lo 11º que Dios hizo para sanarme fue enseñarme a ser persistente y no rendirme. Hubo momentos durante mi proceso de sanidad donde parecía que nada estaba funcionando. Días donde los síntomas eran tan intensos que quería tirar la toalla y resignarme a vivir enfermo. Pero Dios me recordó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, donde Jesús enseñó que siempre debemos orar y no desmayar. Me di cuenta de que muchas personas pierden su milagro porque se rinden demasiado pronto. Oran 1 o 2 veces, no ven resultados inmediatos y asumen que Dios dijo no. Pero esa no es fe verdadera. Hebreos 10:35-36 dice: no pierdan, pues, su confianza, que tiene una gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces decidí que no me iba a rendir, sin importar cuánto tiempo tomara. Seguí declarando mi sanidad todos los días. Seguí orando con autoridad. Seguí viviendo como si ya estuviera sano. Seguí alabando a Dios por mi sanidad, aunque todavía no la viera completamente manifestada. Y mi persistencia fue recompensada. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Llegó el momento donde finalmente segué la cosecha de sanidad que había estado sembrando con mis declaraciones de fe. Lo 12º que Dios hizo para sanarme fue rodearme de personas de fe. Durante mi enfermedad, me di cuenta de que algunas de las personas más cercanas a mí, aunque bien intencionadas, estaban minando mi fe con sus palabras. Me decían cosas como: tienes que ser realista. Los médicos saben lo que dicen. Tal vez Dios te está enseñando algo a través de esto. Y aunque entendía que venía de un lugar de cuidado, sus palabras estaban plantando dudas en mi mente. Entonces, Dios me mostró que necesitaba rodearme de personas que creyeran conmigo, no de personas que dudaran conmigo. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. Comencé a pasar más tiempo con personas de fe, personas que creían en el poder de Dios para sanar, personas que hablaban vida sobre mí en lugar de muerte. Esto no significó que abandonara a mis seres queridos, pero sí significó que fui selectivo sobre a quién le daba acceso a mi corazón durante ese tiempo crucial. Cuando alguien trataba de hablarme sobre lo imposible que era mi situación, gentilmente cambiaba el tema o me alejaba. No podía permitir que las dudas de otros contaminaran mi fe. Marcos 5 cuenta la historia de cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo. Cuando llegó a la casa, había personas llorando y lamentándose. Jesús los sacó a todos antes de realizar el milagro. ¿Por qué? Porque la atmósfera de incredulidad obstaculiza los milagros de Dios. Encontré un grupo de intercesores que comenzaron a orar conmigo regularmente. No oraban si es tu voluntad o si Dios quiere. Oraban con autoridad, declarando mi sanidad como un hecho consumado. Esas personas se convirtieron en mi ejército espiritual, peleando conmigo cuando yo estaba demasiado débil para pelear solo. Eclesiastés 4:12 dice: el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. No tenía que pelear esta batalla solo. Tenía hermanos y hermanas en la fe que estaban conmigo en la batalla. Suscríbase al canal,
y sea parte de esta comunidad de fe que se apoya mutuamente en oración y declaraciones de victoria. Lo 13º que Dios hizo para sanarme fue enseñarme a ayunar estratégicamente. Hubo un momento en mi proceso donde sentí que necesitaba un avance mayor, un rompimiento espiritual más profundo. Dios me llevó a Mateo 17, donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, y Jesús les dijo: «Este género no sale sino con oración y ayuno». Entendí que había niveles de batalla espiritual que requerían un nivel mayor de dedicación y consagración. Entonces comencé a ayunar, no como un ritual religioso, sino como una forma de intensificar mi búsqueda de Dios y mi guerra espiritual. Durante esos ayunos, algo poderoso sucedía. Mi espíritu se volvía más sensible a la voz de Dios. Las distracciones del mundo se desvanecían y sentía un poder especial fluyendo cuando oraba y declaraba mi sanidad. Isaías 58 describe los beneficios del ayuno que agrada a Dios, y uno de ellos es que tu sanidad brotará con rapidez. No estoy diciendo que el ayuno sea obligatorio para recibir sanidad. Dios puede sanar con o sin ayuno. Pero para mí, en mi situación específica, el ayuno fue una herramienta poderosa que Dios usó para llevarme a un nivel más profundo de fe y autoridad espiritual. Fueron esos períodos de ayuno y oración intensa donde experimenté algunos de los avances más significativos en mi proceso de sanidad. Lo 14º que Dios hizo para sanarme fue mostrarme la importancia de la gratitud. Durante mucho tiempo, mis oraciones estaban llenas de peticiones, pero vacías de agradecimiento. Le pedía a Dios que me sanara, pero raramente le agradecía por la sanidad que ya había provisto en la cruz. Pero Dios me mostró en 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús». Entonces comencé a transformar mis oraciones. En lugar de pasar todo mi tiempo pidiendo sanidad, empecé a pasar la mayoría del tiempo agradeciéndole a Dios por ella. Decía cosas como: «Padre, te agradezco porque ya me sanaste hace más de 2000 años. Gracias porque tu palabra dice que por las llagas de Jesús fui sanado. Gracias porque esa sanidad está manifestándose en mi cuerpo ahora mismo. Gracias porque cada célula está siendo restaurada. Gracias porque soy templo del Espíritu Santo». Algo poderoso sucede en el reino espiritual cuando agradecemos a Dios por lo que todavía no vemos manifestado. Es una de las expresiones más altas de fe. Estamos diciendo: «Dios, confío tanto en tu palabra que te agradezco por la respuesta antes de verla». Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando agradezco a Dios por mi sanidad antes de verla, estoy ejerciendo esa certeza, y descubrí que mientras más agradecía, más rápido se manifestaba la sanidad en mi cuerpo. La gratitud abría portales en el cielo para que las bendiciones de Dios fluyeran. Comente: «Gracias Dios por mi sanidad», y active el poder de la gratitud en su vida ahora mismo. Lo 15º que Dios hizo para sanarme fue el más importante de todos. Me reveló que la sanidad no era el fin último, sino una señal del reino. Durante todo mi proceso, había estado tan enfocado en mi sanidad que la había convertido en un ídolo. Era lo único en lo que pensaba, de lo único que hablaba. Pero Dios gentilmente me corrigió y me dijo: «Hijo, no te estoy sanando solo para tu comodidad. Te estoy sanando para que seas un testimonio de mi poder para los perdidos». Mateo 4:23 dice: «Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». La sanidad siempre estaba conectada con la predicación del evangelio.
No era un fin en sí misma, era una demostración del poder de Dios para atraer personas a Él. Cuando entendí esto, mi perspectiva completa cambió. Ya no estaba buscando sanidad solo para mí, la estaba buscando para la gloria de Dios. Y fue precisamente cuando dejé de hacer la sanidad el centro de todo y puse a Dios en el centro, que experimenté la sanidad completa. Es un principio del reino. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos son añadidas. Mateo 6:33. Durante meses había estado persiguiendo la sanidad, pero cuando empecé a perseguir a Dios mismo, la sanidad me alcanzó. Llegó el día, después de meses de este proceso que Dios me había llevado a caminar, donde desperté y me di cuenta de que no sentía ningún síntoma. Al principio, pensé que era temporal, que regresarían como tantas otras veces, pero pasaron las horas, luego los días, luego las semanas, y los síntomas nunca regresaron. Fui al médico para hacerme estudios completos. Me hicieron todas las pruebas imaginables, y uno por uno, los doctores entraban con la misma expresión de asombro. No había ninguna señal de la enfermedad. Estaba completamente sano. Pero lo más hermoso no fue solo la sanidad física. Fue todo lo que Dios me enseñó en el proceso. Aprendí sobre mi identidad en Cristo. Aprendí sobre la autoridad que tengo en su nombre. Aprendí sobre el poder de la fe y la confesión. Aprendí sobre la importancia de cerrar puertas espirituales. Aprendí sobre el amor incondicional de Dios. Cada una de esas lecciones transformó no solo mi cuerpo, sino mi vida entera. Salí de esa experiencia no solo sanado, sino transformado. Suscríbase ahora al canal y comparta este testimonio con alguien que necesita saber que Dios todavía hace milagros hoy. Hoy, años después de mi sanidad, puedo decirles con total certeza, Dios quiere sanarlos. No es su voluntad que estén enfermos, no los está castigando. No les está enseñando una lección a través del sufrimiento. Jesús ya cargó sus enfermedades en la cruz. 1 Pedro 2:24 dice claramente, por sus heridas ustedes han sido sanados. Note el tiempo verbal, han sido sanados. Ya está hecho. El problema no es que Dios no quiera. El problema es que no hemos entendido lo que ya hizo por nosotros. Si están pasando por una enfermedad ahora mismo, quiero que sepan que el mismo Dios que me sanó a mí quiere sanarlos a ustedes. No soy especial. No tengo ninguna unción mágica. Soy simplemente un hijo de Dios que aprendió a recibir lo que Cristo ya proveyó en la cruz. Y todo lo que Dios hizo por mí, quiere hacerlo por ustedes. Los mismos principios que funcionaron en mi vida, funcionarán en la suya. Pero tienen que tomar una decisión. Tienen que decidir si van a creerle a Dios o a sus circunstancias. Tienen que decidir si van a vivir como víctimas o como vencedores. Tienen que decidir si van a seguir rogando por algo que ya es suyo o van a empezar a tomarlo por fe. Josué 1:3 dice, todo lugar que pise la planta de su pie, yo se lo he dado. Dios ya les dio la sanidad. Ahora tienen que pisar ese territorio. Tienen que tomarlo por fe. Tienen que recibirlo como suyo. Quiero orar con ustedes ahora mismo. No importa dónde estén, no importa qué enfermedad tengan, no importa cuánto tiempo hayan estado luchando. Si están listos para recibir lo que Dios ya proveyó para ustedes, quiero que pongan sus manos sobre su cuerpo y oren conmigo en voz alta con autoridad y con fe. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias porque soy tu Hijo, comprado con la sangre preciosa de Cristo. Gracias porque en la cruz Jesús no solo cargó mis pecados, sino también mis enfermedades.
Por sus llagas fui sanado. No seré sanado algún día. Ya fui sanado hace más de 2000 años. Ahora, por fe, recibo esa sanidad que ya es mía. No estoy pidiendo que hagas algo nuevo. Estoy recibiendo lo que ya hiciste. En el nombre de Jesucristo, tomo autoridad sobre toda enfermedad en mi cuerpo. Le ordeno que salga ahora mismo. No tiene ningún derecho legal sobre mí. Soy propiedad de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Reprendo todo espíritu de enfermedad, de dolor, de aflicción. Hablo a cada célula, a cada órgano, a cada sistema de mi cuerpo. Sean restaurados según el diseño perfecto de Dios. Cierro toda puerta espiritual que haya dado acceso a esta enfermedad. Perdono a todos los que necesito perdonar. Me arrepiento de toda palabra negativa que haya hablado sobre mi vida. Declaro que estoy sano, completo y libre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque me has sanado. Lo creo ahora, y mi cuerpo se alineará con mi fe. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Si hicieron esta oración con fe genuina, algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Puede que sientan algo físicamente en este momento, puede que no sientan nada todavía, pero no permitan que sus sensaciones determinen lo que creen. Su fe tiene que estar anclada en la palabra de Dios, no en sus sentimientos. Marcos 11:24 dice: Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán, y les será hecho. Crean que ya lo recibieron, y entonces lo verán manifestado. Ahora viene lo más importante: mantener su confesión. En los días que vienen, el enemigo va a intentar robarles su milagro. Va a tratar de hacerles dudar. Va a susurrarles que nada cambió. Pero ustedes tienen que responder con la palabra de Dios. Cada vez que venga un síntoma, declaren: por las llagas de Jesús fui sanado. Mi cuerpo está alineándose con esa verdad ahora mismo. No se rindan. No suelten su confesión. La manifestación viene cuando persisten en fe. Deje su comentario: recibo mi sanidad por fe, y declare lo que Dios está haciendo en su vida ahora mismo. Quiero decirles algo más que es crucial. Cuando reciban su sanidad completa, y la recibirán si aplican estos principios, no se guarden el testimonio. Compártanlo. Testifiquen de lo que Dios hizo. Su testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos. Hay poder en el testimonio. Cuando cuentan lo que Dios hizo, están liberando fe en la atmósfera para que otros también reciban su milagro. También quiero recordarles que una vez que sean sanados, tienen que cerrar las puertas que permitieron que la enfermedad entrara. Si fue falta de perdón, manténganse en perdón. Si fueron palabras negativas, vigilen su boca. Si fue desobediencia, caminen en obediencia. Si fueron relaciones tóxicas, mantengan límites saludables. Jesús le dijo al hombre que sanó: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No estaba siendo cruel, estaba dándole sabiduría para mantener su sanidad permanentemente. Y recuerden esto: la sanidad no es el fin último, es una señal del reino de Dios. Dios no los sana solo para su comodidad personal, los sana para que sean testimonio de su poder, para que los perdidos vean que Él es real, para que su nombre sea glorificado. Cuando vivan con esa perspectiva, cuando usen su sanidad para señalar a otros hacia Dios, descubrirán que su sanidad se mantiene firme y la unción sobre su vida aumenta. He visto a Dios hacer lo mismo que hizo por mí en miles de personas. He visto tumores desaparecer, huesos crecer, órganos regenerarse,
enfermedades crónicas irse instantáneamente, no porque yo tenga algún poder especial, sino porque estos principios son verdaderos para cualquier hijo de Dios que los aplique. Lo que Dios hizo por mí, lo hará por ustedes. Lo que hizo por miles, lo hará por millones más. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Entonces mi desafío para ustedes hoy es este. No dejen que este mensaje sea solo información que pasa por su mente. Permitan que se convierta en revelación que transforma su vida. Apliquen cada principio que he compartido. Oren con autoridad. Declaren su sanidad diariamente. Cierren las puertas espirituales. Rodéense de personas de fe. Vivan en la presencia de Dios. Usen el nombre de Jesús con poder. Mantengan su confesión sin importar lo que vean o sientan. Y testifiquen cuando vean su milagro. Quiero que hagan 3 cosas ahora mismo para sellar lo que Dios está haciendo en su vida. Primero, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Necesita seguir alimentando su fe con enseñanza bíblica sólida, que edifique su fe y autoridad espiritual. No puede ganar batallas espirituales con una dieta espiritual débil. Segundo, active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún mensaje. Cada enseñanza es una herramienta más en su arsenal espiritual. Y tercero, comparta este mensaje con al menos 3 personas que conocen que necesitan sanidad. Su obediencia en compartir puede ser el instrumento que Dios use para salvar una vida. Y déjeme decirles una última cosa que siento en mi espíritu que el Señor quiere que declare sobre ustedes. Hay alguien viendo esto ahora mismo que los médicos le han dado un diagnóstico terminal. Le han dicho que no hay esperanza, que no hay nada más que hacer. Pero el Espíritu Santo me dice que le diga, ese no es su fin. Dios tiene la última palabra, no los médicos. Y su palabra dice que usted vivirá y no morirá, que contará las obras del Señor. Reciba esa palabra profética ahora mismo. Su historia no termina con ese diagnóstico. Su historia termina con un testimonio glorioso del poder de Dios que sacudirá a todos los que lo escuchen. Dios me sanó a mí y Él quiere sanarlos a ustedes. No porque seamos perfectos, sino porque Él es bueno. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo lo compró para nosotros. No porque tengamos fe gigante, sino porque servimos a un Dios gigante. Tercera Juan 1:2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios para ustedes: salud, prosperidad, vida abundante. Entonces levántense en fe, sacúdanse el desánimo, rechacen la desesperanza, tomen autoridad sobre la enfermedad, declaren vida sobre su cuerpo, reciban la sanidad que Cristo ya compró para ustedes y prepárense para contar un testimonio que glorificará a Dios y dará esperanza a miles. Su milagro está en camino, su sanidad está manifestándose, su victoria está asegurada. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, declaro sanidad, restauración, renovación y vida abundante sobre cada persona que ha escuchado este mensaje. Que el poder de Dios los toque ahora mismo y que nunca más sean los mismos. Amén y amén. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Su testimonio será la próxima historia que inspire a millones. Dios los bendiga grandemente. Si prestas atención, recibirás una nueva comprensión que te fortalecerá en tu caminar con Cristo. Antes de continuar, quiero invitarte a unirte a este espacio donde juntos crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que cada minuto de nuestra vida tiene un propósito
Y si Dios permite que despiertes a esta hora, hay algo que quiere enseñarte. Piensa en lo difícil que es muchas veces levantarse temprano, incluso con la alarma sonando. Buscamos formas de seguir durmiendo, pero cuando te despiertas a esta hora sin razón aparente y a pesar de tus intentos no logras volver a dormir, eso no es una coincidencia, es un llamado. Algo en tu espíritu está respondiendo a la voz de Dios y es importante prestar atención a ello. Tal vez nunca te has detenido a reflexionar sobre por qué este momento del día es tan especial. Pero déjame decirte que no hay nada en la vida que carezca de significado. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. De la misma manera, no todas las horas del día tienen el mismo peso espiritual. Algunos momentos son decisivos y pueden influir no solo en el resto del día, sino incluso en el rumbo de nuestra vida. El enemigo sabe esto y hará todo lo posible para impedir que prestes atención. Satanás prospera en la ignorancia de los hijos de Dios. No importa cuánto potencial tenga una persona, si no es consciente de ello, vivirá como si no lo tuviera. La Escritura nos dice en Gálatas 4:1: digo, pues, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto no se trata solo de edad, sino de entendimiento. Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que puedas reconocer las oportunidades que Él te está dando en este tiempo. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿qué hace que esta hora sea más significativa que otras? Permíteme compartir contigo algunas razones que te ayudarán a comprender por qué estar despierto en este momento es un privilegio. Hay beneficios tanto físicos como espirituales en este periodo. En primer lugar, desde un punto de vista físico, este es un momento de profundo silencio. Durante el día, el mundo está lleno de ruido, distracciones y actividad constante. Pero entre las 2 y las 3 de la mañana, todo se aquieta. Es un tiempo en el que puedes detenerte y escuchar. Este silencio no solo se experimenta en el ambiente, sino también en el corazón. A lo largo del día, nuestra mente está dispersa, ocupada con preocupaciones y compromisos. Intentamos encontrar momentos de paz, pero siempre hay algo que interrumpe. Sin embargo, en esta hora, cuando todo está en calma, el alma tiene la oportunidad de estar en comunión con Dios sin interferencias. Es un tiempo donde podemos escuchar con mayor claridad su voz, porque nuestros pensamientos no están compitiendo con el ruido del mundo. Muchos no logran percibir la voz de Dios simplemente porque sus vidas están demasiado ocupadas. Pero en este periodo, cuando el cuerpo está relajado y la mente está en descanso, el espíritu se vuelve más receptivo. Es en estos momentos de quietud cuando Dios puede hablarnos de manera más clara. No ignores este llamado. Si Dios te despierta, es porque tiene algo que decirte. Que tu respuesta sea: aquí estoy, Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Seguramente has escuchado a músicos, escritores o artistas hablar sobre cómo una gran idea les llegó en medio de la noche. Algunos dicen que se levantaron de la cama porque sentían un peso en su corazón, como si una mano invisible los hubiera tocado. Sí, hay algo especial en este momento del día. Tu mente está más receptiva a esa hora, más sensible a lo que ocurre en el mundo espiritual y a la voz de Dios. Sabes que no eres solo carne y hueso, sino un ser espiritual que habita en un cuerpo y que posee un alma que une ambos mundos. Durante el día, cuando el cuerpo está ocupado en sus labores, la mente se distrae con lo que sucede a su alrededor. A menos que cultives una vida de oración y comunión con Dios, es difícil percibir las impresiones del Espíritu Santo. Pero en la quietud de la noche, cuando el cuerpo ya ha descansado unas horas y ha recuperado parte de su energía,
la mente se despierta con una claridad diferente. En esos momentos, el espíritu se vuelve más perceptivo a la dirección de Dios. Puedes entender mejor las cosas, pensar con mayor lucidez y recibir sabiduría para tomar decisiones importantes. Tal vez has pasado por esto alguna vez, cuando enfrentas un problema difícil y alguien te dice: duerme y mañana lo verás con más claridad. No es el acto de dormir en sí lo que trae la respuesta, sino que en la calma y el reposo, la mente se desconecta del ruido y se alinea con el espíritu. Es ahí cuando el Señor puede hablarte con más claridad y mostrarte el camino a seguir. Puede que pienses que el punto no es la hora, sino simplemente descansar y dejar que la mente se relaje. Pero imagina que tomas una pequeña siesta y justo cuando intentas conectar con el espíritu, tu hijo pequeño entra corriendo a la habitación para ver si mamá o papá ya despertó. Te sería difícil concentrarte, ¿verdad? Por eso, en su infinita sabiduría, Dios permite que despiertes antes que los demás, para que puedas buscarlo sin distracciones y recibir su guía. Como mencioné antes, no todas las horas del día tienen el mismo peso en el ámbito espiritual. Hay momentos en los que el mundo espiritual se mueve de manera más intensa, y entre las 2 y las 3 de la madrugada es uno de ellos. En la forma en que Dios ordenó el tiempo, el día no comienza en la mañana, sino al anochecer. Por eso, aunque en nuestra cultura pensemos que el día empieza a las 6 de la mañana, en realidad ya ha comenzado desde la medianoche. En esas primeras horas suceden muchas cosas en el reino espiritual. Se cree que durante este tiempo, el velo que separa lo natural de lo espiritual se vuelve más fino, y tanto los ángeles como las fuerzas del mal están más activas. Como la mayoría de las personas están dormidas, hay menos interferencia humana. Por eso, si alguna vez has estado despierto a esas horas, es posible que hayas sentido una presencia especial. Recuerda el sueño de Jacob, cuando vio una escalera por la que los ángeles subían y bajaban. Eso ocurrió en la noche, en un momento de gran actividad espiritual. Esto no significa que Dios no actúe en otras horas del día, pero hay periodos donde su obra es más evidente. De la misma manera, el enemigo también escoge este tiempo para sembrar el mal en los corazones. Jesús nos enseñó que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ataques espirituales suelen ocurrir en sueños o durante la noche? Es porque en esas horas la conciencia está en reposo y solo el subconsciente permanece alerta. Sin embargo, el subconsciente solo puede responder con lo que ha sido alimentado. Muchas personas conocen la Biblia en su mente, pero no la han sembrado en su corazón. Y cuando el enemigo ataca en la noche, no tienen la fortaleza espiritual para resistir. Por eso, es fundamental que llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de la prueba, estemos preparados. Cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada sin razón aparente, y no tienes ninguna tarea urgente que cumplir, puede ser que Dios mismo te haya despertado. Él es quien diseñó el tiempo, la luz del día para trabajar y la noche para descansar. Su propósito es que tu cuerpo repose, para que tengas fuerzas al día siguiente. Pero si en medio de ese descanso Dios te interrumpe, es porque tiene un propósito para ti en ese momento. Recuerda a Samuel cuando era niño y servía en el templo. Dios lo llamó en medio de la noche. Al principio, Samuel no entendía lo que sucedía, pero después aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué habría pasado si Samuel hubiera ignorado la voz de Dios y se hubiera vuelto a dormir? A veces, Dios nos despierta en la noche para hablarnos, para darnos dirección, para interceder por alguien o simplemente para que pasemos tiempo en su presencia. La próxima vez que te despiertes
en la madrugada sin razón aparente. No lo tomes como una molestia o un simple insomnio. Pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres mostrarme? Tal vez está preparando tu corazón para algo grande. Tal vez está llamándote a orar por alguien que lo necesita. O tal vez simplemente quiere que estés a solas con él. Elías también vio su descanso interrumpido en más de una ocasión a lo largo de su vida. Y lo mismo ha sucedido con muchos otros que en algún momento tuvieron que dejar de dormir. Pero en cada uno de estos casos hubo una razón poderosa detrás. Era algo crucial para su vida y su destino. Si hubieran ignorado ese momento, hoy no estaríamos hablando de ellos, o serían un ejemplo de lo que significa no prestar atención a la voz de Dios. Cuando Dios te despierta entre las 2 y las 3 de la madrugada,